Cuando se desean representar datos de dos variables cualitativas, se utilizan las denominadas tablas de doble entrada o tablas de contingencia. Estas presentan la información en forma de filas y columnas. Si se quiere evaluar de dónde provienen los empleados que no están muy conformes con el nuevo horario de trabajo, se puede representar a través de una tabla de doble entrada. Esta tiene información tanto por filas, que en este caso corresponde al lugar de procedencia, dando respuesta al dónde provienen, y por las columnas tenemos la información acerca del grado de aceptación del nuevo horario de trabajo. Las tablas de doble entrada tienen lo que corresponde al total marginal por filas, que no son más que el número de empleados que provienen de cada uno de estos cantones. También tenemos lo que corresponden al total marginal por columnas, siendo esto el número de empleados de acuerdo al grado de aceptación, siendo estos alto, medio y bajo. Sumando la información que obtenemos tanto por filas como por columnas, tenemos el total general, indicándonos en este caso que existen 25 empleados, y la información que se encuentra en la parte interior de la tabla se denominan frecuencias conjuntas, es decir, es el número de empleados que cumplen con las dos características. Por ejemplo, el valor de 5 representa el número de empleados cuyo grado de aceptación al nuevo horario de trabajo es bajo y que estos a su vez provienen del cantón Chambo. Una tabla de doble entrada puede representarse de manera gráfica a través de un diagrama de barras apiladas. Estos diagramas son especialmente útiles porque nos sirven para observar cómo una categoría grande se subdivide en categorías más pequeñas y cómo es la relación de esta categoría sobre la cantidad total. Por ejemplo, si analizamos el primer gráfico, podemos observar que en el eje de las X tenemos los cantones Alausí, Chambo, Cumandá, Penipi y Riobamba. La altura de cada una de estas barras representa el número total de empleados que provienen de estos cantones. Podemos observar que estas barras se dividen en barras más pequeñas. Estas representan el grado de aceptación, en este caso bajo, medio y alto. De esta manera nosotros podemos observar que, por ejemplo, en el cantón Chambo, la mayoría de los empleados tienen un grado de aceptación bajo al nuevo horario de trabajo. En el eje de las X tenemos el número de empleados. Es por ello que estas son las unidades de muestreo. Esta gráfica también se puede representar al cambiar las categorías, es decir, en lugar de tener en el eje de las X el lugar de procedencia o el cantón, tenemos el grado de aceptación, y en las columnas en este caso representan las subdivisiones de los cantones de procedencia, manteniendo siempre en el eje de las Y el número de empleados. Otro gráfico similar es el diagrama de barras agrupadas. En este diagrama también representamos la misma información, pero en lugar de apilarlas, las vamos agrupando por categorías. En el gráfico del lado izquierdo tenemos la información agrupada por cantón, mientras que en el gráfico de la derecha tenemos la agrupación por el grado de aceptación. Esta gráfica también es útil para hacer comparaciones. Por ejemplo, podemos observar que en cada uno de los cantones, la mayoría de los empleados que provienen de estos tienen un grado de aceptación bajo al nuevo horario de trabajo, únicamente a excepción del cantón Riobamba, debido a que aquí no existe la barra en color gris. De la misma manera podemos hacer esta comparación, pero tomando en consideración los cantones de donde provienen los empleados. Estas gráficas se pueden realizar fácilmente a través de Excel. ¿Cómo se logra eso? Para ello vamos a generar una tabla de doble entrada a través de lo que es una tabla dinámica. Para generar esta tabla vamos a marcar la información de la base completa de datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto grande de datos, podemos marcarlo directamente con el mouse, pero sería muy tedioso trasladarnos hasta las últimas filas. Para hacerlo de manera más sencilla, podemos ubicarnos en la primera celda y presionando las teclas
Control, Shift y las flechas del teclado dirigirnos hacia la derecha y hacia abajo. En el menú Insertar vamos a dirigirnos a Tabla Dinámica y vamos a marcar en este caso que deseamos que ésta se genere en una hoja existente. Vamos a ubicarnos en una celda en blanco y presionamos Enter y luego Aceptar. Como buscamos la información tanto del lugar de procedencia como el grado de aceptación, vamos a marcar el lugar de procedencia y lo vamos a arrastrar hacia las filas. De igual manera, marcamos el grado de aceptación, lo arrastramos hacia las columnas y para contabilizar los valores internos marcamos la nueva variable que es conteo. De esta manera tenemos la tabla de doble entrada. Para poder editarla, vamos a copiarla y la vamos a ubicar en la parte inferior, haciendo clic derecho y pegando esto como valores. Algo importante que se debe tomar en cuenta cuando se va a generar una tabla de doble entrada es que las categorías de estas variables tienen que estar de acuerdo a los atributos que poseen. Es decir, si tenemos una variable nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La primera variable, en este caso que es lugar de procedencia, no tiene un orden. Es por ello que no importa si nosotros lo mantenemos de acuerdo al orden generado por Excel, es decir, en el orden alfabético. Pero la segunda variable, en este caso la que se encuentra en las columnas, que es el grado de aceptación, al tener ya un orden predefinido, tenemos que ordenar también sus categorías. En este caso, podemos agruparlo como bajo, medio y luego alto. Entonces lo que hacemos es editar la tabla colocándola hacia un costado y posteriormente regresamos la información. Ahora bien, ¿qué información tenemos aquí? Tenemos en lo que corresponden a las filas el lugar de procedencia con los totales y en las columnas el grado de aceptación también con los totales correspondientes. Para realizar entonces el diagrama, lo que vamos a hacer es marcar las categorías de la variable lugar de procedencia, al igual que las categorías de la variable grado de aceptación, tomando en consideración que no se resaltarán los totales. En el menú Insertar nos dirigimos a la sección de gráficos y vamos a tener aquí dos opciones, lo que corresponden al diagrama de columnas agrupadas o al diagrama de columnas apiladas. Si nosotros en lugar de marcarlo como columnas, tenemos aquí lo que son barras, en este caso en sentido horizontal. Vamos a hacer entonces el diagrama de columnas apilada. Vamos a ubicar hacia la derecha y vamos a ver cómo está distribuida la información. Vemos que en el eje de las Y se encuentra en este caso el número de empleados y en el eje de las X se encuentra el lugar de procedencia. Entonces vamos a añadir los títulos a los ejes. Vamos a colocar número de empleados. Vamos a colocar en el X el cantón y vamos a colocar un nombre a la gráfica. En este caso, esto representa la distribución conjunta del grado de aceptación del nuevo horario de trabajo por lugar de procedencia. Ahora, nosotros podemos cambiar este diagrama tomando en consideración las etiquetas que tenemos. En este caso las vamos a marcar, vamos a hacer aquí doble clic y vamos a cambiar, por ejemplo, colocarlo en la parte superior, en la parte inferior, hacia el lado izquierdo o a su vez hacia el lado derecho. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer las comparaciones correspondientes.
También podemos nosotros hacer un cambio y en lugar de tener en el eje de las X el cantón, podríamos tener en este caso el grado de aceptación. ¿Cómo hacemos eso? Si ya tenemos este diagrama generado, podemos únicamente hacer un clic y vamos a cambiar filas por columnas. Al cambiar filas por columnas, se ha modificado ya la información y en lugar ahora de tener el cantón, vamos a colocar en este caso el grado de aceptación. Nunca nos vamos a olvidar de colocar el nombre de los ejes de acuerdo a la información que tenemos. Si en lugar de querer hacer un diagrama de columnas apiladas, queremos hacer el diagrama de columnas agrupadas, procedemos de la misma manera, marcando la información que tenemos y vamos a insertar en este caso el diagrama. Esta sería una forma. Otra forma es que si nosotros ya tenemos la información graficada, podemos cambiar el tipo de gráfico y reemplazarlo por el que necesitamos. Tenemos aquí el grado de aceptación y de igual manera si queremos cambiar las filas por columnas, lo cambiamos y modificamos las leyendas. Un diagrama muy utilizado para describir la información de una variable cuantitativa en términos de variables cualitativas es el diagrama de caja y alambres, caja y bigotes o conocido también como box plot. Como se decía, este sirve para representar una variable cuantitativa en términos de las categorías de una variable cualitativa. En este caso se permite también analizar lo que es la distribución, es decir, la localización, dispersión y simetría de la variable cuantitativa. Esta es esencialmente útil para realizar comparaciones entre muestras y se considera también una herramienta de diagnóstico para lo que corresponden a los valores extremos o datos atípicos. Se quiere visualizar si los ingresos están relacionados con el grado de aceptación del nuevo horario de trabajo. Para ello podemos obtener un diagrama de caja y alambres. Este diagrama presenta la información en el eje de las Y de la variable cuantitativa ingresos y en el eje de las X de la variable cualitativa grado de aceptación. ¿Cómo nosotros interpretamos este diagrama? Pues lo que nosotros podemos observar es que los ingresos de los empleados se han agrupado de acuerdo al grado de aceptación. La amplitud de estos diagramas nos van a indicar qué tanta variabilidad existen en los ingresos. Por ejemplo, el diagrama que tiene mayor amplitud es aquel que se encuentra sobre la categoría bajo, es decir, los ingresos de los empleados cuyo grado de aceptación es bajo tienen mayor variabilidad, es decir, son más dispersos. En donde existe menor variabilidad es en los empleados cuyo grado de aceptación es alto. La amplitud, en este caso de los alambres o bigotes, nos van a indicar qué tanta variabilidad existe. Y la barra que se encuentra en cada uno de ellos nos van a indicar los valores mínimos y los valores máximos, siempre y cuando no existan datos atípicos. En este caso, el bigote superior, por ejemplo, nos va a indicar que los empleados cuyo grado de aceptación es bajo tienen salarios que alcanzan los $1,500, mientras que el valor mínimo o el salario mínimo que perciben es alrededor de $450. Esta información la podemos interpretar de esta manera siempre y cuando no existan valores atípicos, es decir, empleados cuyo salario esté muy por debajo o muy por encima de los valores más comunes representados. ¿Cómo nosotros podemos graficar esta información? Vamos a continuar con el mismo conjunto de datos. En este caso, necesitamos la información de los ingresos categorizados de acuerdo al grado de aceptación. Entonces, vamos a marcar inicialmente los ingresos
Vamos a irnos al menú Insertar. Tenemos aquí un diagrama similar al histograma y tenemos el diagrama de caja y bigote. Podemos observar que al momento existe un único diagrama. Es por cuanto aún no hemos seleccionado sobre qué categorías vamos a agruparla. Entonces, nos vamos a ir al diagrama, hacemos doble clic, vamos a marcar seleccionar datos y al costado derecho vamos a ver qué vamos a indicar en el eje horizontal. En este caso colocamos editar y vamos a marcar las categorías. ¿No? Es así que nosotros tenemos en este caso los ingresos divididos de acuerdo al grado de aceptación. Lo que haremos, al igual que en cualquier otro diagrama, es marcar las etiquetas en este caso o los títulos de los ejes. En el eje de las Y tenemos en este caso los ingresos. En el eje de las X tenemos el grado de aceptación. Y en la parte superior colocaremos el nombre de este diagrama, que en este caso sería ingresos por grado de aceptación del nuevo horario de trabajo. De esta manera podríamos realizar el diagrama.